Mis amigos, estamos de vuelta en directo y por supuesto hablando de los temas de mayor sensibilidad. Para mí realmente un honor recibir en esta mañana a una de las analistas políticos internacionales más importantes en la actualidad, una de las nuestras, hay que decirlo así de manera muy clara, pero también, bueno, doctora, abogada de inmigración, tal vez de las más prominentes abogadas hispanas de inmigración en todos los Estados Unidos, pero sobre todo una gran persona, una gran amiga, y a esta hora en la mañana temprano en el programa me da gusto poder saludar realmente bien temprano ya a la doctora María Mellado. Doctora, gracias, Herrera, María Herrera Mellado, pero bueno, ahí completo, apellidos y todo. Bienvenida, gracias por estar, buenos días. Muchísimas gracias, Nelson, muy buenos días. María, quería preguntarte, porque ciertamente, bueno, hay mucho de qué hablar definitivamente en Estados Unidos, pero quería, y por lo que nos une también, ¿no? Las raíces, tú española de nacimiento, yo hijo de españoles, te quiero preguntar, la actuación de Pedro Sánchez, la crisis, el sacudión que le dio el presidente Donald Trump y el impacto que va a tener en los españoles, el que cambien las medidas en cuanto a aranceles, etcétera, etcétera, por incumplimiento, por capricho de Pedro Sánchez. Hay muchísimos productos españoles que se van a ver afectados. Realmente la prensa, inclusive más liberal, ya está cuestionando los movimientos del presidente del gobierno español, que incluso hoy ha salido Israel, la embajada de Israel en España, a contestarle. Lamentable la actuación que está teniendo en la falta de lucha contra la corrupción, cuando él mismo, su mujer, su hermano y sus más allegados están involucrados en esos casos de corrupción. Y bueno, la actuación a nivel internacional, la Unión Europea también le está preguntando dónde están los miles de millones que se le entregaron a España, y siendo España uno de los poquísimos países que no se puede ni siquiera comprometer con el gasto de defensa. ¿Por qué? Porque se han gastado todo el dinero en causas ideológicas, políticas, como por ejemplo ahora hemos visto el tema de la amnistía a los independentistas, todo lo que es la acogida de millones de inmigrantes ilegales. Además, la promoción del Islam y de las comunidades musulmanas en España, el feminismo radical, que es absolutamente vergonzoso lo que está pasando en España, y la verdad, Nelson, está a su cargo colgando de un hilo. Él se sigue apoyando en aquellos que han sido sentenciados por corrupción, aquellos con cargos inclusive de terrorismo, y por eso precisamente ha buscado la amnistía. Y España está viviendo unos momentos malísimos. La sociedad no da crédito a lo que está pasando, y Donald Trump hizo muy bien en decirle, ok, no vais a contribuir al gasto de defensa, vamos a hablar de aranceles y os van a pegar bien fuerte. Y pues eso es lo que le viene a España y a los españoles, por desgracia. Pero hay que decir algo y hay que entender, claro, o sea, no es que Estados Unidos aparezca porque muchos luego salen que si es el gendarme del mundo, que si quieren imponer, no. Todos los países acordaron el aumento de algo que se venía hablando, porque ciertamente no puede sostener Estados Unidos a la OTAN de la manera que lo estaba haciendo. Sin embargo, él, para hacerse el gracioso, y de hecho incluso en la fotografía final que siempre se hace de los participantes, se apartó, ¿entiende? Una cosa, y como tratando de evitar saludar a Donald Trump. ¿Tiene algún tipo de liderazgo o ese tipo de acto únicamente va a ser aplaudido por esa base de extrema izquierda, María, tal vez, de española, digo yo? Porque en el mundo no creo que mucha gente aplauda eso, ¿no? Ni siquiera por la base de extrema izquierda, que ya ha dicho que su gobierno está muerto, que es cuestión de horas, de días, de semanas, para que este gobierno de coalición con terroristas, independentistas y extremistas caiga. Lo que tenemos que tener claro, después de todo este entramado de corrupción, es que el gobierno de Pedro Sánchez, sus únicos aliados son el régimen de Venezuela, la tiranía, la dictadura cubana, la tiranía venezolana, y todos aquellos que han puesto dinero para que el gobierno de España sea el más liberal, el más progresista, hasta el punto que estamos haciendo el ridículo a nivel de la OTAN, también en cuanto a pronunciamientos con el conflicto, en este caso de Israel e Irán. Y pues Donald Trump, la verdad, lo tiene clarísimo, y pues es una pena que el pueblo español vaya a sufrir las consecuencias nefastas de lo que viene. Pero así como Donald Trump no le está temblando el pulso en su administración para señalar a México e incluirlo como uno de los países enemigos, con España va a pasar lo mismo. Ahora, luego no nos quejemos si el apoyo de Estados Unidos va a otros países también que tenemos enfrente, como el caso de Marruecos o muchas naciones
que nunca han estado del lado europeo ni siquiera del lado español. Pero bueno, parece que honestamente, Nelson, se habla mucho de que al presidente del gobierno de España lo tienen muy comprometido, y hay tantos casos de corrupción abiertos que bueno, él está intentando pegar bandazos, cambiando la cúpula de la Guardia Civil, comprando jueces, fiscales, o sea, algo que no se había visto en la España democrática. Hay algo que llama la atención, bueno, estableciendo ese paralelo entre la España esta rara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque les digo, y el pueblo español lo ha demostrado, las manifestaciones abiertas ya en contra del gobierno de Pedro Sánchez, yendo contra las instituciones, tratando de destituir a los principales jueces, tratando de impedir eso, la prensa, o sea, una dictadura comunicacional también establecida desde el poder, algo que es absurdo a estas alturas del siglo XXI, pero llama la atención la jugada o la movida, por decirlo de alguna manera, también de la izquierda norteamericana. Esto que acaba de ocurrir hace algunas horas en la ciudad de Nueva York, a todo el mundo lo ha dejado con la boca así. No solo los judíos que han dicho me voy, los grandes empresarios, los pequeños empresarios incluso, se va a dar una salida masiva de gente de esa ciudad si realmente este hombre llegara a la alcaldía, ¿no? Absolutamente. Y la verdad que he visto muchos vídeos en el que se analiza de por qué este hombre ha podido ganar las primarias e inclusive del Partido Demócrata, y se dice que era un voto de castigo al ex gobernador Cuomo. Lo que sabemos es que Nueva York ha perdido el rumbo. Nueva York ha sido tomada por la extrema izquierda y efectivamente no va a ser solo el caso de los judíos. ¿Cuántas personas no han huido durante el COVID, después del COVID, de ese gran estado? Porque es un gran estado, una ciudad maravillosa, pero que se ha dedicado a financiar programas ultra radicales e incluso a poner los intereses de los extranjeros, de las minorías y de los grupos más radicales en primer lugar por encima de sus propios residentes. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que en los últimos meses hemos visto inclusive el mismo Partido Demócrata tirándole cargos muy agresivos al alcalde de Nueva York, a Eric Adams. Hay una disputa tremenda. Pero bueno, la verdad que hoy circulaba en círculos políticos de la ciudad de Nueva York, María, y debo decirte que me llamó enormemente la atención eso, circulaba en estos círculos políticos que había sido una jugada a que habrían hecho para impulsar la candidatura de debilitarlo de Cuomo, porque el actual alcalde Adams estaría pensando postularse como independiente a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Hasta dónde esto es tangible o no, hasta dónde puede ser cierto o no, pero lo peor es que salieran luego todos los de la nomenclatura o decir más bien de la nómina demócrata, porque ya con todo lo que se ha visto creo que es una gran nómina para contentar a toda esta gente demócrata, alabando a este señor que es un extremista radical, ¿no? Ya hay voces que dicen, bueno, basado en una ley de los años 50, sacarlo de circulación. Bueno, y además ha sido el propio New York Times el que ha tildado a este hombre de demasiado extremo. Eric Adams ya dijo que se salía del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque lo habían traicionado, simplemente porque se negó a hundir a Nueva York y a hundir las arcas de los contribuyentes y seguir financiando con millones de dólares la inmigración ilegal, que luego resultó que era no solo ilegal, sino del crimen organizado. Y eso lo hemos visto con las palizas que se le pegó a la policía, los asaltos, o sea, una barbaridad. Entonces, pues la verdad que hemos visto al alcalde de Miami, Francis Suárez, hemos visto un montón de políticos diciendo cómo se puede seguir permitiendo el comunismo en los Estados Unidos, este tipo de personas que entraron, inclusive los inmigrantes que juraron no ser comunistas. Y bueno, y no es el único caso, Nelson. Ahí tenemos a Alexandria Ocasio-Cortez retando al presidente Trump, diciéndole que ella es una chica de un barrio del Bronx que le ganaría y le pagaría una paliza. El presidente es muy expresivo porque utilizó una frase que la dibuja perfectamente. O sea, yo creo que la necedad, la aberración, la tosudez, nada pasa por gusto, ¿eh? Vamos a estar claros, porque hasta hace poco ella misma salía apoyando, doctora Herrera, apoyando la guerra en Ucrania, apoyando todo, y de momento ella dice no pasa nada. Qué triste que el propio régimen iraní hoy salga en las últimas horas, por la diferencia de horas nuestra, obviamente, haya salido diciendo de manera muy simple, sí, estamos afectados, sí, verdaderamente tuvimos problemas.
Absolutamente, claro que sí. O sea, esto no es una invención de los Estados Unidos y además estaba todo muy bien calculado porque efectivamente todos sabíamos que el régimen iraní, gracias a muchas de las sanciones que sí levantaron el gobierno de Biden, estaba viéndose mermado en sus recursos y eso también se lo filtró Israel a Estados Unidos. Pero bueno, y que hablemos de CNN, ¿no? Sacando información, desinformación. O sea, hemos tenido que ver a un secretario de Defensa, Nelson, dándole cátedra a los De manera periodistas. espectacular y me encanta que hayas sacado el tema. Te voy a proponer algo. Vamos a hacer una muy breve pausa en el programa y vamos a regresar. Mi gente, un placer. Yo sé que nuestra comunidad la quiere. Es una doctora de inmigración, todo el mundo lo conoce, pero una de las analistas políticas más seria, más contundente, muy clara, la doctora María Herrera Mellado, con nosotros en vivo a esta hora en directo. Voy a regresar de inmediato con todos ustedes. Recuerden participar en nuestra encuesta para que puedan opinar de manera directa, @Radio Mundo 1210, @Nelson Rubio TV. Usted participe, opine ahora mismo durante esta entrevista en la transmisión en YouTube Live que estamos haciendo del programa, pero vamos a hacerlo de inmediato. Una breve pausa y ya volvemos.